Le decía que subía, bueno, es la segunda parte del encuentro de hoy, que subía a internet dos materiales. Ahí. Uno es, es un Word, que es África, relieve de climas. Eh, si ven que alguien tiene problemas con el Word y uno de ustedes quiere hacerlo, es fácil. Lo sube como Word, lo pasa a PDF y lo puede mandar como documento y se puede distribuir tranquilamente. Y el otro libro que les paso, perdón, les paso un libro que es de Pierre Jaunu, La expansión europea, que es un libro muy, muy interesante y que eh, les voy a mostrar ahora algunas láminas del libro como para que vean por qué razón lo estoy trayendo a colación. Les voy a poner silencio a todos, así podemos charlar tranquilos. Bueno, sigamos con nuestro Words. Lo estuve grabando, así que, bueno. Estos cuadritos que les estoy mostrando son diferentes momentos de la relación entre España y Portugal. Primero por África, ¿ves? Las bulas intercaétera, el Tratado de Tordesillas definitivo, y ahí ya está cuando Portugal logra imponer su porción de territorio. Pero bueno, eso es parte de la historia europea. Acá se ven las dos líneas, ¿ven? Hay dos, eh, eh, fíjense, primero, el Tratado de Alcobaza que ponía el paralelo de 26 como límites. Y lo que está en amarillo son posesiones portuguesas, y fíjense que ahí está Canarias, se ve como posesiones españolas, ¿no? Lo que está en anaranjadito sobre el paralelo 26. O sea que ahí cumplían. Claro, hasta que apareció América y dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? La bula del 93, al año siguiente al descubrimiento de América, los portugueses rápidamente acudieron al Papa para que se expidiera y que dividiera el mundo. O sea, literalmente tomaron el planiferio y lo cortaron en dos, mitad para Portugal, mitad para España. Y el Tratado de Tordesillas, que ya, fíjense, al año siguiente ya habían logrado meterse en, en América del Sur, por una sucesión de presiones y conflictos. Y de hecho estuvieron combatiendo. Y acá están los antimeridianos que muestran lo mismo. Fíjense cómo lo que favorecía a, a, Portugal en uno de los hemisferios no lo favorece en el otro, ¿no? Porque claro, vos del verde lo corres al rojo, del verde lo corres al rojo. Entonces pareciera como que Japón queda para el mundo español y que además, ¿qué hacen los españoles en Filipinas? Los españoles están invadiendo la zona portuguesa, el hemisferio mundial portugués. Bien, nada más, eso es todo lo que quería mostrar ahora. Sigamos adelante. Entonces acá están, este es un mapa de climas de África, que es para mantener la línea de lo que estábamos diciendo. Bueno, como pueden ver, eh, creo que hablamos algo de climas el otro día y muy por arriba les había dicho que había climas cálidos, templados y fríos. Y de los climas a su vez se pueden clasificar en secos y en climas húmedos. En este caso el clima ecuatorial es un clima húmedo que forma un bioma que es el bioma de selva. Lo que está en color marrón clarito, ven que van del ecuatorial al tropical, del tropical húmedo al tropical seco, y después pasamos a los subtropicales, que en África, disculpen, es la sabana, esa franja amarilla. ¿Mm? Y la parte amarilla más clarita es el desierto. ¿Ven? Ese es el desierto que a lo largo del trópico de Cáncer. Es el desierto del Sahara, que va de costa a costa. Esas montañas del Atlas marcan una diferencia, por un lado porque interceptan vientos, pero Argelia es bastante árida, y en general todo el Mediterráneo es bastante árido. De hecho, como clima mediterráneo, tiene una estación, el verano es muy seca y llueve principalmente en invierno. En cambio, en el resto de África las precipitaciones son bajísimas, salvo en la región ecuatorial, y acá hay un sistema parecido al monzón. El único monzón bueno, puro y duro es el monzón asiático. Este es un sistema semi-monzónico, pero tradicionalmente se le dice monzónico también, y es una masa de aire húmedo que se mete a África y provoca, voy a la sala de espera, y que provoca parte de este aporte de humedad en la selva ecuatorial de lo que hoy es el Congo. Ahora, si uno se va al interior de África, esta precipitación decrece enormemente hacia el interior, porque hay
miren, hay cadenas montañosas que están interpuestas y que van interceptando los vientos y no dejan que llegue. Entonces, las masas de aire, bueno, no sé qué le pasó ahí. Las masas de aire húmedo entran, pero claro, no es lo mismo. Primero que el monzón asiático es 1000 veces más potente que el monzón africano. Y segundo, que si bien hay cordilleras opuestas a los vientos monzónicos en Asia, el desarrollo, tanto en la energía y la extensión de este ciclo, es mucho más pequeño. Va desde el Golfo de Guinea y se extenderá su mayor influencia hasta el Chad. Hay alguien que está intentando dibujar en el mapa y me ha trazado unas rayas, así que vea a ver si puede cómo hacer para borrarlas, porque, bueno. Alguien quiere hacer, no, ya sé, querés hacer zoom, bueno. Igual esto está puesto como Word, lo podés bajar tranquilo. Bueno, vamos a la siguiente, que es, estos son los reinos africanos antes de la llegada de los europeos. Acá está un poquito mezclado, ¿no? No necesariamente son todos contemporáneos. Estos verdes son los dominios de los bereberes. Lo que está en negro son las rutas de comercio de esclavos. Lo que está en violeta es el antiguo imperio de Ghana, es uno de los reinos, fíjense, en el siglo XIII. O sea, serían años 1200. O sea, mientras Europa está saliendo de la Edad Media, está el gran imperio de Ghana del 13 al 15. El imperio de Malí, que es la extensión de ese imperio. Hay otro imperio en el centro de África, sobre el lago Chad, fíjense, siglo VIII, años 700. Acá está el imperio abisinio, ese violeta, es la Etiopía cristiana, es el único dominio cristiano que hay en África, además de la iglesia copta que está en Egipto. Pero esta variante del catolicismo etíope es una rama aparte, incluso hasta tiene un patriarca por separado, creció por separado. Tiene unas catedrales que se construyen hacia la profundidad. O sea, los abisinios tienen adaptaron el cristianismo a otras características. De ahí viene la religión Rastafari, que es la que inspira a muchos músicos de América. Cada vez que me joden con el tema de Etiopía es porque quieren terminar en Bob Marley, ¿no? Y yo pensaba que me estaban hablando de la independencia de Etiopía y todo eso, y no tiene nada que ver. En fin, de hecho tengo una novela que se llama El Frente de Color que relata la época de la invasión italiana a Etiopía, porque Etiopía fue libre hasta 1936. En el 36 los italianos ocuparon Etiopía y el emperador Haile Selassie se refugió en el Reino Unido, que lo repuso en el cargo en 1942, cuando hubo una ofensiva que ocupó Abisinia, un movimiento muy interesante para estudiar desde el punto de vista de la historia militar. Después hay más imperios, ¿no? Este es el gran imperio, el imperio Zulú, ¿no? Y acá está el imperio Ashanti, que acá no aparece, pero cuando avanzamos en los siglos, aparecen otros reinos muy potentes, muy interesantes, pero que a su vez eran esclavistas también. O sea, los europeos, había un circuito de trata de personas ya dentro de las comunidades africanas, y los europeos se beneficiaron con eso. Sí. Sí, no, los italianos hicieron cualquier cosa, sí, les tiraron armas químicas a los abisinios, los hicieron pelota. Y ocuparon, de hecho, si van hoy al mapa de Somalia, hay muchos nombres italianos todavía. Todavía quedan localidades con nombres italianos. Y la empresa italiana Agipcas tenía intereses en Libia. De hecho, cuando cayó Gaddafi, cuando fue derrocado Gaddafi, una de las primeras empresas que volvió a tener intereses en Libia fue Agip, que es la empresa estatal italiana de hidrocarburos, que es la YPF de los italianos. Pero bueno, también el petróleo tuvo mucho que ver. Bueno, estoy hablando del siglo XX y no quiero. Sepan entonces que África no era una masa informe de gente, sino que había reinos muy bien establecidos, incluso... Profe, Sí, decime. profe, una pregunta, porque estaba la película esa de Omar Mutar, esa de esa Sí, época, ¿no? señor. De Libia. Sí, muy buenas. Claro, es de esa Ese, época. Omar el Mukhtar. El León del Desierto se llama la película. Yo vi esa película en la Casa de la Amistad Árabe Argentina, que está en la Avenida San Juan al 4400, en Capital, y la habré visto para el año 1983. Me acuerdo de haber ido a ver la película ahí. y Y de John haber Connery la hace.
No, ese es El viento y el león, ese es otro. Ah, no, me parece que Connery hace las dos, ¿eh? Connery tiene otra Sí, sí. película que se llama El viento y el león. No, no, pero no es la de Umar el Mukhtar. El Mukhtar es libio. Y la de Connery del viento y el león es de una de las tribus rifeñas. Son dos Ah, bueno, yo me papeles. confundía por eso, me confundí por ese lado. Y Sé habría que que por esa buscar, época. mira, El viento y el león, yo la debo tener por acá, mira. Acá la tengo. La tengo en, a ver si la busco, te la encuentro. La tengo acá. Esta página, mira, hace así. Yo estoy viendo películas de John Wayne, como verán. Bueno, pero si querés verla, mira, navegate esta página, ustedes también pueden hacerlo. Está repleto de películas del tiempo de ñaupa y hay de todo. Hay hasta de cine de espías, así que si quieren divertirse, bueno. O sea que Como cuando llegaron los Casablanca. portugueses, llegaron a este mundo que tenía, ya era un mundo rico, que tenía civilizaciones como por ejemplo la civilización de los Yoruba o de los Mina. De hecho, al lunfardo rioplatense, la palabra Mina es porque venían a vender esclavas que eran muy bonitas, muy lindas. Entonces, claro, tener una Mina era tener una esclava negra de la tribu de los Mina. Mina, los Yoruba, son poblaciones que tenían reinos muy establecidos. Tengan en cuenta que mientras Lisboa era prácticamente un pozo séptico urbano, porque no tenían sistema cloacal, no tenían nada, las ciudades de Yoruba tenían calles trazadas en damero, tenían Xavi, alumbrado público, servicio municipal de recolección de residuos, tenían policía municipal, sistemas de correos. O sea, había una civilización. Es más, yo creo recordar, después lo voy a tener que buscar, que los primeros contactos entre portugueses y africanos hizo que princesas yoruba se casen con los herederos de la corona portuguesa. Estamos hablando de la época de Enrique el Navegante. Pero yo recuerdo haber visto un cuadro donde hay una negra vestida con ropa de la corte lusitana, pero no es una esclava, es una princesa yoruba que se casó y hizo una alianza dinástica entre la casa de Braganza y un rey yoruba. O sea que al principio las relaciones eran en pie de igualdad, eran enteramente iguales, claro, porque eran 30 portugueses contra 500.000 yorubas, no había, en ese momento se hacían los buenos, y eran todos iguales. Déjenme, justo ahora me acabo de acordar de eso, yo no pensaba hablar de eso, pero bueno. Um, Avancemos. Entonces, esta es una clasificación de biomas. Esto tiene una leyenda, todas estas letras no son un código. Las zonas climáticas, es la clasificación de Köppen adaptada, pero no importa. Lo que importa es que la parte A y B son las letras que corresponden a los climas tropicales. Y a su vez hay unas letras que modifican. Por ejemplo, les muestro. Cuando dice 1, 2 y 3 es continental a marino. Pero acá, por ejemplo, H es húmedo. Árido, o sea, va desde la humedad a la sequedad. A es árido, H es húmedo. Entonces, cuando ves un tipo de clima que es A2H, te venís acá y dice, A es tropical, tropical cálido, y H porque es húmedo. Entonces uno puede interpretar todas estas letritas y darles una codificación. Es la clasificación de Köppen modificada, es bastante parecida. O sea, Pero depende de la letrita, sería la clasificación que claro, se le exacto. Por da ejemplo, mira, a la zona, A2, digamos. A2SH. Te venís acá y dice A tropical, 2 tropical cálido, SH semihúmedo. Semihúmedo. Entonces, que tenga la letrita al final sería, ponerle, como dijo, sí, húmedo, templado, bueno, una forma de decirlo. Claro, no hace falta memorizar la tabla. Simplemente, el clima es, mira, B3A, B, Sí. subtropical, 3, marino, mira, Sudáfrica, A, árido, Marino. A y ver, árido, vamos a hacer la prueba, a ver. Voy a ver. y Que no árido. me bien. Entonces, Sí, la tabla de letras, eso que está ahí es una isoterma. Es sí. la Sí, isoterma de lo 20 grados. que Esa habías explicado la vez pasada de lo de las líneas de igual punto. Claro, esta raya gris es la isoterma de 20 y esta es la otra de 20. Y son simétricas al ecuador, porque uno de los factores modificadores es la latitud. Entonces, Sí, a igual distancia del ecuador, en los climas es como que se replican. Como ven, son como simétricos. Por acá, el ecuador pasa justo por acá, por donde está el sí, A2H, que es el ecuatorial. Vas a la tabla y dice A, tropical, 2, sí. tropical cálido, H, húmedo, que es el más cálido de Buenísimo. todos. Profe, y que estén encerradas, por ejemplo,
la parte esa que están encerradas como en circulitos rojos. Y en este caso es una meseta. Por ejemplo, si te vas al mapa físico, mirá, ahí tenés, esta es la meseta de Abisinia, ¿eh? Subís Sí, y acá tenés el reino de Abisinia. Y subís al mapa violeta y es el clima de alta montaña. Y si te vas al mapa físico, arriba de todo, que lo tengo perdido, por eso me perdió, el macizo etiópico. ¿Ves? Entonces, claro. por eso está rodeado, porque es un altiplano. Es un Sí, sí. altiplano. El que Como conquistó, cambian sí, porque como cambian los colores en los mapas, es como que, como recién explicaba, hay que tener bien en cuenta eso para no confundirse. por supuesto. De todas formas, yo no te voy a tomar en un final, ¿viste? ¿Qué No, quiere no, no, decir? pero es para No. uno personal tenerlo más o menos presente, que Es está para que bueno. ustedes puedan ver que el Sí, mapa sirve para sacarle un poquito más de información de la que claro. nada más que. Pero esto, Profe, sí, decime. disculpe, igual este Word lo va a subir al Classroom. Ya lo subí, ¿no? Ah, ok, ok. Está subido al Face, acá está. Ah, en la página del... Ah, En el Facebook está, acá, bueno, en donde dice África, relieve, climas. Ok, 0906 es este mismo que estoy mostrando. Así lo pueden ver perfecto. tranquilos. Si ven que tienen problemas, si quieren se los subo como PDF. Como Word no deberían tener sí, problema. Si no, uno de puede, ustedes conviértalo a PDF y lo distribuye. También pueden hacer podría eso. hacer eso también si alguno lo puede hacer. Es muy Porque a fácil, veces... porque mira, le pones archivo, exportar, y cuando le pones crear documento PDF, ya lo está haciendo como PDF. Vamos a hacer así, yo Ah, buenísimo, lo voy a buenísimo. publicar como PDF, así lo subo después, así no me como el tiempo de Zoom. Pero después lo subo como PDF, así lo ves en el teléfono. Ahí ya está, ya me lo convirtió. Ah, bueno, Sigamos. gracias. No, está bien. Esto es una comparación que les estoy poniendo, a ver si puedo hacer F11, así vemos más grande. Quiero, mm, quiero mostrar pantalla completa. No me está dejando. A ver así. Ahí está. Esto que estamos viendo es una comparación entre estos reinos. Ven, acá están los reinos Hausa. Este mapa es medio tramposo porque mezcla y combina eh, civilizaciones de varias épocas. Así que cuidado porque esto lo sacó de Wikipedia. No sé yo. Pero ve que está el Egipto Ptolemaico, el Imperio Cartaginés. O sea, esto es del menos 300, esto del menos 200, el califato es desde el año 600. O sea que, cuidado, porque no todas estas civilizaciones son contemporáneas. No es África en un momento. Son diferentes civilizaciones que dejaron una marca. Algunas son más antiguas, otras no. Pero fíjense que son todas comunidades que, fíjense, las que son mediterráneas. Los cartagineses son los que les dije antes. Miren, los persas. ¿Se acuerdan que la sucesión estaba Medos, perdón, eh, eh, súmeros, acadios, babilonios, medos y persas? Y ahí está yendo, desde el menos 3000 hasta prácticamente el menos 200. En el menos 200 los griegos conquistan Persia. Estamos ya en la época de la Magna Grecia. Ahí ese es el Egipto Ptolemaico, del año menos 300 y pico. Después viene el conflicto entre el Imperio Romano y los cartagineses. Estamos en las guerras púnicas, ¿no? Años menos 200, hasta la derrota de Cartago y la ocupación de Roma. Desde el menos 200 hasta el más 500, los romanos tuvieron control sobre el Mediterráneo. Bien, y después vinieron los árabes en el 600, que es cuando el profeta Mehmed es expulsado de la Meca y comienza la Égira, que es la huida de los musulmanes por el mundo, la primera expulsión. Que esto es en el año 660. Por eso, ese es el momento en el cual en Islam se pone el 0 para las fechas. Ahora, miren ustedes, esta es la división política que este es el reparto de África de 1880. Es el reparto. Un congreso que se hizo en Berlín, la parte azul es Francia, la parte, perdón, que se me está yendo, la parte color anaranjado es británica, Congo belga, lo violeta es portugués. Este es el África sudoccidental alemana, que está que después de la Primera Guerra Mundial se la quedó como un protectorado sudafricano. Esta es el África oriental alemana, que es la provincia de Tanganica.
Este es el Camerún, también otra provincia, y Togo, que eran provincias alemanas y que después de la Guerra Mundial pasaron a dominio. La película África Mía, no sé si la han visto, con Meryl Streep y Robert Redford, está acá, es la campaña del lago Victoria, refleja. Y después hay una película mediocre de Roger Moore, un poquito más antigua, del año 70 y pico, que es sobre, también, creo que es sobre la lucha en uno de los grandes ríos africanos. Un acorazado alemán se había refugiado en uno de los ríos, y bueno, los ingleses lo encontraron y lo cazaron y lo hundieron. Pero o sea, a partir de esto, estas son las provincias francesas. Sobre estas, el calco del imperio francés, se hizo la división política de Francia, de África. Pero no se tuvo en cuenta los reinos. O sea, lo que ustedes, por eso se los puse juntos. Los reinos preexistentes no fueron tenidos en cuenta a la hora de trazar los países. Así que cuando ves, estas son las colonias que desde el mar hacia el interior fueron generando los europeos. Unas son inglesas, otras francesas, es como que cada una iba a estar, viste, garroneando, manoteando un poquito cada una. Bueno, el colmo era el sistema inglés, que quería construir un ferrocarril desde el Cairo hasta el Cabo. Y le faltó 30 kilómetros nada más, pero casi lo consiguen. La película Garras, con Val Kilmer y Michael Douglas, si la llegan a ver, es la historia de uno de esos puentes, aproximadamente acá, en Uganda. Eso está filmado en un lugar que es cerca de un parque nacional que se llama, ay, me estoy olvidando de un parque nacional terrible, que es donde hay una zona de protección de animales, entre ellos los leones. Ya me voy a acordar, disculpen, tengo una laguna, pero si no lo hubiera notado. Pero lo interesante es que este es el reparto colonial. Se quedaron con tierras que no sabían que había adentro. Hicieron lo mismo, tomaron una regla y trazaron líneas. Siempre hay que sospechar, cuando en un mapa ves muchas líneas rectas, es porque está trazado el límite sin tener en cuenta las poblaciones que existen. Porque si vas a ver el mapa de Europa, vas a ver que los mapas siguen cuidadosamente ríos, crestas de montañas. No, acá dijeron, mira, de acá hasta acá, esto es tuyo, esto es Egipto, esto es el Sudán anglo-egipcio. Después se inventó Libia, se arrancó. Eso, Violeta, es Italia. Fíjense, ¿ves? Los italianos están en Libia, mira, 1812. Y Eritrea y Somalia en 1890. Y a Etiopía la conquistaron en 1936. Acá está la Somalía italiana, la Somalía inglesa, la Somalía francesa. Era toda una colección de países. Está el Congo belga, está el Congo francés, está el Congo español, una provincia que se llama Río Muni, que es española. Ahí está, Río Muni, que ahora es el África ecuatorial, Guinea Ecuatorial se llama. Ni intenten seguir los nombres de los países africanos, porque es imposible. Hay países que han cambiado de nombre varias veces. Por ejemplo, Ruanda, que acá no se ve, Ruanda y Burundi, durante un tiempo fue Urundi, después le volvieron a poner Burundi, porque es parte del sistema que tenían los belgas para cambiarle nombres a los pueblos para que los pueblos no se puedan levantar. Es una cosa media salvaje. La historia de Hutus y Tutsis, acá es el imperio Bachuesi. Y una falsa rivalidad, porque la guerra que hubo, el genocidio que existió en Burundi y en Ruanda, es un genocidio inventado por los belgas, porque no había discordancia entre ambas etnias, la fabricaron ellos para mantenerlos divididos. Es un genocidio fabricado. Hay una serie en Netflix que trata esto. Sí, buenísimo. Que no me acuerdo cómo se llama. Black Hair Thing, creo. Eso, esa serie es terrible y es muy buena, y yo la googleé y está muy bien retratada. Así que sí, pasale a tus compañeros el enlace, porque yo ahora en la cabeza no lo tengo. Y esta es el África actual. Este es un cuadrito, también está sacado de Wikipedia, hoy estoy wikipediante, donde están las fechas de independencia. Fíjense, esto verde es Liberia. ¿Qué hicieron? Uno de los presidentes estadounidenses, que se llama Monroe, el de la doctrina Monroe, por eso la capital de Liberia se llama Monrovia.
ocupó una parte de África y dijo, yo devuelvo a los esclavos que hay en Boston, en Massachusetts, y los mando de vuelta al África. Como diciendo, bueno, vuelvan a su lugar de origen. Andá a saber de dónde venía esta gente. Esta gente podría haber venido de cualquier parte de los 10 millones de kilómetros cuadrados del África ecuatorial. Bueno, se fabricó un país de la nada, se le puso de nombre... ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre de Liberia. de Liberia, gracias. Fabricaron un país e impusieron ahí de prepo un gobierno de hombres libres, y bueno, que se arreglen como puedan. Y al día siguiente se desentendieron de Liberia y dijeron que se arreglen como puedan. Es la primera independencia. Fíjense que Etiopía está al margen de esto porque Etiopía perdió su libertad en 1936. Siguiente tanda. 1840 a 1909. Lo que sigue después es el único, hasta 1909. 1910, Sudáfrica. Esto fue en 1918. Canadá, y Sudáfrica y Australia obtuvieron su independencia después de la Primera Guerra Mundial. O sea, le arrancaron a Inglaterra la independencia. Black Earth Rising, ahí está, genocidio en Ruanda, es espectacular, es durísima la película, o sea, no es una película pochoclera, no es una serie pochoclera, la actriz es fantástica, los actores son fantásticos, todo es bueno, esa serie está muy, muy buena. El actor es el de Pedro Picapiedra, nunca me acuerdo cómo se llama, el que hace de los Picapiedras, pero es un actor muy bueno, ¿no? Esa película es una payasada, pero el tipo es excelente. Bien, quiere decir que Sudáfrica, Canadá y Australia, como participaron en la Primera Guerra Mundial, consiguieron ser considerados primero como dominios especiales y después obtuvieron la independencia. Aunque mantienen las formas, o sea, todavía hay un gobernador inglés en Canadá, pero por supuesto es un personaje ceremonial, ¿no? Es un individuo que inaugura el parlamento, pero es un personaje que está ahí, es parte de la Constitución canadiense. Pero Canadá es un país independiente. Lo mismo pasa con Sudáfrica. La historia de Sudáfrica es más complicada. Era una colonia holandesa que fue intrusada, por decirlo así, por ingleses que los fueron empujando hacia el norte. Eso se llama el Grand Trek. Así se escribe, a ver si lo podemos... bueno, es el Grand Trek. No tengo dónde escribir acá. Grand Trek. Es el gran viaje. Este Grand Trek es la peregrinación de los Boer, que es esta comunidad de holandeses y africanos a la vez, hacia el interior. Y en el medio, generando conflicto con las tribus zulúes. De ahí viene la serie Shaka Zulu. Si miran Shaka Zulu, es la historia de este conflicto entre Boers, ingleses y los zulúes. Y hay una película que se llama Zulu, que es con... ¿cómo se llama? Que la historia de una defensa. Si quieren estas películas, tengo varias para darles. Son bastante ilustrativas de la mentalidad colonial inglesa. Siguiente tanda. Color marrón clarito, 1940, que esto ya es en la etapa inmediatamente después de la Guerra Mundial. ¿Ven? Primero es Etiopía, y después la segregación de Libia, que como Italia fue una de las derrotadas del eje, ya había independencia, y lo mismo pasó con España, que tuvo que ceder la autonomía del Marruecos español. Y eso que está en rojo es Mauritania, que tiene hay un conflicto bastante largo, y una secesión, y hay una guerra civil, y hay un frente que se llama Frente Polisario, que es una banda, es un ejército de liberación nacional que hay en el norte de África. Ahora, el gran dominio de países que se segregaron fue en el año justamente 1960, comenzando en 1959 con el comienzo de la Guerra de Argelia. La Guerra de Argelia es el gran conflicto simbólico de la independencia de las naciones africanas. Esta guerra fue una guerra sucia, es la primera guerra sucia del siglo XX, es donde los franceses aprendieron a torturar. Ahí se forjó el espíritu torturador, que ya belgas y franceses fueron muy refinados a la hora de la tortura. Bueno, aprendieron mucho. En 10 años masacraron a 1 millón de argelinos, 1 millón de personas. La película Estado de Sitio y la novela El extranjero, de Camus, reflejan la mentalidad de los franceses como sujetos colonizadores en Argelia. Dense una idea de que durante la Segunda Guerra Mundial,
los aliados desembarcaron en el norte de África, ocuparon territorio francés para poder combatir a los alemanes, y aún así los franceses siguen diciendo que los invadieron. Incluso, todavía hoy, los franceses siguen viviendo parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial como una invasión a territorio francés. Es una cuestión bastante... decir chauvinista y decir francés a veces es decir lo mismo, ¿no? Bien, lo cierto es que a nosotros nos toca de cerca esta historia, porque de Francia, de la experiencia argelina, salieron los torturadores franceses que vinieron a la Argentina a enseñarle a los torturadores argentinos. Esto lo cuenta Verbitsky en un libro que se llama La historia de la Iglesia, es una colección en 3 tomos, es muy interesante, si pueden leer el libro, léanlo, y de Gregorio Seltzer, un periodista de los años 60, que también, si quieren entender la caída de Ilía, hay que leer Gregorio Seltzer, una colección de textos que se llama La espada y el hisopo. Son los cursillos de la cristiandad, que eran con los cuales los futuros golpistas hacían retiros espirituales, se fortalecían. ¿Quiénes los entrenaban? Curas franceses, pero curas ortodoxos de derecha, de la corriente de Monseñor Lefebvre, por ejemplo. Entonces en Francia se dieron 2 clases de curas. Los curas obreros, que eran los curas que estaban en el puerto de Marsella, o sea, los curas a los cuales incluso en algún momento la iglesia les dijo, bien, o van a misa o se van de la iglesia, pero ustedes no pueden estar en contacto con la lucha de los trabajadores del puerto. Hay una película que se llama Nido de Ratas, vean, porque es la historia de los curas obreros. No aquí precisamente, pero es el conflicto. Karl Malden es el cura, pero en Nido de Ratas, el que es el cura obrero es Karl Malden, es el padre Mujica de esa película. Vean Nido de Ratas, es una película dura también. Entonces en la Argentina se juntaron 2 corrientes, los católicos de extrema derecha, que son en torno a una revista que se llama La Cité Catholique, y que tiene contactos en movimientos como Opus Dei y otros, también de ese estilo, que son ultraconservadores, quieren seguir diciendo la misa en latín y otras cosas más los torturadores argelinos, los paracaidistas franceses, los torturadores que llegaron a la Argentina y entrenaron a los militares argentinos. Esto fue a partir de los años 60. Estas 2 corrientes, o sea que nosotros recibimos los curas de izquierda, que después son los del padre Mujica, o sea, el padre Mujica viene de esa tradición de los curas tercermundistas, por decirlo así, no son tercermundistas, pero son curas que están comprometidos. Hoy sería, por ejemplo, la versión de los curas de Opción por los Pobres, dependería por ese lado. Pero en los años 60 esto estaba atravesado por la Guerra Fría, y esto no era algo meramente académico que se debatía en público, se debatía a los tiros y con desaparecidos. O sea que la guerra de Argelia, además, nos deja como legado que es el primer partido que se llama Frente de Liberación Nacional, FLN. El FLN, Frente de Liberación Nacional, fue el primer frente que existió de liberación nacional. Se me corrió el archivo. Y es el Frente de Liberación de Argelia. Es la primera gran guerra que después fue sucedida para los franceses, y seguramente por un carácter también de continuidad, con la independencia de Vietnam, y de Camboya y de Laos, que los franceses lo perdieron más o menos para esta misma época, porque perdieron después de la batalla de Dien Bien Phu, se tuvieron que ir. Y atrás de los franceses entraron los yanquis a la guerra de Vietnam, y también la perdieron. Bien, nos quedamos sin tiempo ya. La historia del siglo XX en África es complicadísima, especialmente porque no tenemos fuentes, y porque ustedes salieron del secundario sin haber estudiado nada de Asia ni de África. Y en el profesorado en geografía, por ejemplo, tampoco están. O sea, hay materia, hay todo. Latinoamérica, hay Europa, pero no hay ni Asia ni África. Y eso es una carencia que tenemos. En los geográficos es una carencia muy fuerte. En mi profesorado sí, yo tuve una geografía de África y una geografía de Asia. Pero claro, era una geografía clásica, una geografía de climas y biomas, de relieve, y se veía la parte histórica al final, como un agregado, como una segunda parte de la materia. Pero sepan que en nuestro diseño curricular de la escuela secundaria hay muy pocas referencias al África. Cuando se hace referencia al África es lo que tiene que ver con el Islam, pero el resto de África es ignorado por completo.
Bueno, yo me detengo acá. Hay más cosas, por ejemplo, ahora que está estas son las deudas externas de China. O sea, estos países están endeudados con China. Miren, hasta un 30% de las exportaciones del Congo son el monto de deuda externa que el Congo tiene con la República Popular China. O sea que China tiene una relación de ocupación de África que es colonial. Por ejemplo, China no quiere discutir con bloques de países, quiere discutir solamente con países sueltos. Claro, así al dividir puede trabajar de otra forma. Acá está el link. Ojo, no se dejen llevar, dice el orden mundial, pero no tiene que ver con los caceroleros del otro día. Es una página de geopolítica, sí, pero no, son payasos. Sí, pero está bien, pero tampoco caigamos, está contestándome un compañero de ustedes del tema de las atrocidades africanas. Claro, es cierto. O sea, para profundizar tengo muchas cosas, pero yo lo que podría hacer ahora es colgarle algunas películas si quieren en el Face y ustedes véanlas. Bueno, Yo diría que vean sí, tengo 2 o 3 películas, de las cuales no voy a subir toda la película, voy a poner solamente los enlaces, así es más ágil. Y si quieren ver Historia de África, y sí, les va a gustar. Está bien, es la versión Hollywood, tampoco, no son documentales lo que les puedo pasar, no son documentales, son películas. Así que como toda película es una cosa ideológica y la van a disfrutar. Y acá me están preguntando. Bueno. Escucho cacerolas, eso quiere decir que es hora de dedicarse a la comida. Este es el petróleo, que es la herencia maldita, porque donde hay petróleo hay conflicto. Así que miren, comparen estos países con su índice de desarrollo humano y va a ver que son países recontra pobres y que tienen una cantidad enorme de riquezas. Miren las reservas probadas de Nigeria de petróleo. Es una barbaridad, es una locura. O sea, África tiene riqueza en minerales y en petróleo como para construirse, no sé, 25 Dubáis, ¿no? Si quisiera hacerlo. Y no pueden hacerlo. El Siempre martes que juntan viene... plata para África. ¿Cómo? Y siempre hay como que juntan dinero para la gente de África. Sí, pero a los africanos les sobra la guita. Lo que pasa es que se les llevan los Las europeos. organizaciones, ¿no? Que siempre mandan dinero, agua y No, otras pero cosas también está Médicos Sin Fronteras, hay un montón de... O sea, la ayuda humanitaria es enorme, pero lo que nadie dice es que África es un tesoro. Y contradictoriamente estamos es decir, mandando gente para que haga acciones humanitarias y por otro lado tiene una cantidad de riqueza que si tuvieran una gestión un poco más eficaz. Pero bueno, eso es otro problema de teoría de política en África que no se puede. Este es el índice de desarrollo humano, ven, los que están más oscuros son los que están peores. Pero bueno, se lo dejo así. Acá hay un artículo, el Plan Marshall chino para África. Se nos termina el tiempo. Espero que lo pasen bien y ahora en un ratito les subo las películas y nos vemos el martes que viene y seguimos con África si quieren, si les gusta. Profe, una película puede ser la de Leonardo DiCaprio, la de África, Ríos de Sangre. Ahora les subo. Si se corta, escribime al Face y preguntame. Que tengan buena semana, porque me quedan segundos. Chau. Buenas noches, Un profesor. abrazo Chao, para profe. todos. Gracias. Chao, profe. Por nada, que lo pasen bien. Igualmente. sí. ¿Qué pasó con el